Bienvenidos a una emisión más de Tungurahua tiene la palabra, este espacio de rendición de cuentas y participación ciudadana en donde damos a conocer cuáles son las actividades que desde la Asamblea Nacional estamos realizando y por supuesto también el trabajo en territorio dentro de nuestra querida provincia. En esta oportunidad he invitado a una directa amiga. Justamente les cuento que somos compañeras de curul, se sienta junto a mí en la Asamblea Nacional y a quien he aprendido a conocer y a respetar muchísimo por sus convicciones, por su fortaleza, por su don de gentes. Ella es María José Carrión. María José Carrión. En el 2007, en La Habana, Cuba, se gradúa de médica especialista en medicina familiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina. En el año 2006 fue fundadora de Movimiento País, mientras que en el año 2008 es elegida como asambleísta constituyente en Montecristi. En el año 2009 ejerce como fundadora de la Red de Maestros de la Revolución Educativa. También en este mismo año es designada como asesora política en el Ministerio de Educación. En el 2011 es designada como subsecretaria del Ministerio de Salud. Y en el 2013 ser elegida por votación popular como asambleísta por la provincia de Pichincha, Distrito 2. María José formó parte en el periodo anterior de la Comisión de Fiscalización y ahora es la mujer dura quien preside la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo estás, María José? Bueno, muchas gracias, Betty. Un saludo primero a quienes son parte de tu equipo de trabajo, de este trabajo tan importante que es la permanencia en el proceso de rendición de cuentas a los ciudadanos y también, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Tungurahua, a quienes enviamos un caluroso y afectivo saludo para todos. Muy bien, contenta de estar contigo aquí en este espacio, asumiendo nuevas responsabilidades, como tú lo has dicho, hace más o menos un mes asumimos la presidencia de la Comisión de Fiscalización con mucha responsabilidad y haciendo un análisis profundo con los miembros de la comisión. Bueno, y la Comisión de Fiscalización es una de las comisiones que ha sido cuestionada. Hemos escuchado voces destempladas, podríamos decir, de miembros de la oposición, en el sentido de que la Comisión de Fiscalización tiene una deuda pendiente con el país, con la Asamblea Nacional, porque no ha existido juicios políticos. ¿Qué opinas tú con respecto a esos criterios? Bueno, lo que no existe es una Asamblea Nacional que se preste para hacer los shows políticos. Recordarás, Betty, y los ciudadanos pueden recordar aquella asamblea de los cenicerazos, aquella asamblea de las pistolas en mano, de los insultos, de la falta de respeto a la población, a los electores, de la falta de propuestas legislativas y normativas, de la ausencia de discusión legal acerca de un tema u otro. Esa asamblea no va a volver, porque el pueblo ha tomado decisiones acertadas de construir espacios de debate profundo. En ese sentido, la Asamblea tiene dos grandes misiones. La una es, por supuesto, la de legislar, la de construir estas normas necesarias, y la otra de fiscalizar. La fiscalización recae, por tanto, en los asambleístas de manera individual, pero también en nuestra comisión, la Comisión de Fiscalización. Y la propuesta ahora, en este nuevo periodo, es construir una revisión integral a las instituciones encargadas de la fiscalización. Es por eso que hemos tenido la presencia, por un lado, del Contralor General de la Nación, ya hace apenas 3 semanas, y también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De manera íntegra, los miembros del Consejo de Participación han participado de la mesa de fiscalización, donde nos han expuesto cuáles han sido los elementos que han construido esa lucha del control social, por un lado, es decir, de los ciudadanos, cómo se involucran en lo público, y por otro lado la investigación que ellos han hecho por denuncias ciudadanas a casos de probable corrupción.
La información entregada por el Consejo de Participación Ciudadana no nos ha sido del todo satisfactoria para los legisladores y hemos pedido un nuevo momento de visita del Consejo de Participación que será reagendada para este nuevo mes probablemente, y queremos seguir profundizando, porque ¿qué nos preocupa, Betty? ¿Qué nos preocupa, ciudadanos y ciudadanas? Nos preocupa que hay instituciones nuevas que se han creado en el proceso constituyente, en la Asamblea Constituyente de Montecristi, procesos que fueron fruto de una discusión constituyente muy importante. Cuando fuimos asambleístas constituyentes, yo estuve en la Mesa de Participación Ciudadana y Control Social, precisamente la mesa donde se discutió el nacimiento de la función de transparencia y control social, y creo que sí quedan muchas dudas de cómo se ha ido implementando esta nueva función del Estado, cómo está el rol controlador de esta nueva función del Estado, porque ese rol fue asignado de manera íntegra, de manera cabal a esta nueva función como parte de la lucha anticorrupción. Recuérdate que antes había la Comisión Anticorrupción, había varias instancias que lo que tenían como misión era la lucha contra la corrupción. Para articular todos estos organismos de control, superintendencias, contralorías y el mismo ente del Consejo de Participación, se generó esta nueva función del Estado, generando la independencia necesaria con el Ejecutivo, con el Gobierno Nacional, con los gobiernos locales y también con la función legislativa. Sin embargo, hay algunas dudas desde la ciudadanía. ¿Cuál ha sido la efectividad de esta quinta función del Estado, de la función de participación y control social? Por eso hemos invitado al Consejo. También la presencia del Contralor, que nos ha dado denuncias importantísimas sobre procesos que quizá haya que reformar la ley de Contraloría. Ese es otro de los temas fundamentales. No se trata aquí de ir a plataformas políticas ni a tarimas que nos permitan hacer un show político, que quizá es lo que algunos actores de la oposición estén queriendo que ocurra, sino estamos planteando qué pasa con esas instituciones, en el caso de la Contraloría, una institución muy antigua del país, y qué cosas no están acorde con la Constitución de Montecristi y qué reformas legales e institucionales podrían plantearse. En ese mismo ámbito hemos planteado, y el Contralor nos ha planteado ya a la Comisión de Fiscalización, la necesidad de ser un órgano también de hacer los procesos de coactiva, ¿no es cierto? Cuando hay un funcionario público, hay desvío de recursos y una institución se encarga de recuperar estos dineros, muchas veces cuando son los gobiernos locales no ocurre esto. ¿Qué pasa? Estos gobiernos locales no tienen capacidad de retener estos fondos, de volver a recuperar los fondos que se desviaron de manera inadecuada por algunos mecanismos, y se pierden los fondos, Betty. Miles de millones de dólares se han perdido a lo largo de la historia porque los municipios, las prefecturas no tienen capacidad de recuperar estos fondos. ¿Qué nos ha planteado el Contralor? La necesidad probablemente de hacer una reforma legal para que la propia Contraloría, como lo hacen otras instituciones, pueda tener capacidad coactiva en los gobiernos locales. Y para eso también se está trabajando en otras leyes, ¿no es cierto? Entonces, esta política de mirar a la fiscalización, digamos una fiscalización positiva, una fiscalización que propone alternativas, una fiscalización que nos permite identificar cuáles son los problemas. La comparecencia de los funcionarios públicos a rendir cuentas ante la Comisión de Fiscalización, pero no necesariamente eso significa de que tenemos que sentarle en el sillón de los acusados, no necesariamente significa que tiene que haber un juicio político, sino esa fiscalización positiva que permite que desde la mirada ya institucional se alerte a las otras comisiones para legislar positivamente, por un lado, y por otro lado generar políticas de Estado o mecanismos dentro de las mismas instituciones para regular lo que en este momento de pronto está mal. ¿No es cierto? Tú has mencionado el tema de los municipios, cuáles son las falencias, entonces es necesario cambiar aquello, entonces lo vamos a cambiar. Importantes de estos criterios, María José, ¿cuál es el cronograma que tú como presidenta de la comisión has presentado ante los miembros de la comisión para
este periodo legislativo? Bueno, nosotros tenemos previsto para la semana que viene plantear un taller, porque es importante que los nuevos miembros de la Comisión de Fiscalización tengan muy claro las capacidades instaladas como Comisión de Fiscalización, también este departamento de fiscalización que existe en la Asamblea Nacional, cómo podemos lograr tener la relación adecuada con esta instancia, y además el rol como individuos fiscalizadores. Son algunas cosas que están dentro del entorno de la fiscalización y de la comisión que hay que aclarar. Por eso hemos planteado inicialmente también hacer este taller a lo interno de la comisión, que se prepare una presentación sobre los deberes, derechos de la fiscalización, sobre la ley, lo que nos ampara la norma, los reglamentos que tenemos como parte de nuestra normativa, y cómo a partir de eso podemos establecer mecanismos más concretos de asentar aquellas que probablemente demandas ciudadanas legítimas que vienen con su aspiración de tener una respuesta positiva sobre una lucha contra la corrupción en un ente determinado, y que en algunos casos hay trabas administrativas que no se encuentra una respuesta, en otros casos no son competencia directa de la Asamblea Nacional. Recordemos que nosotros es fiscalización y control político. En ese sentido hay que buscar los caminos más adecuados, porque sobre todo hay que dar una respuesta oportuna, adecuada, eficiente a los ciudadanos, y para esto tenemos que clarificar las herramientas que tenemos nosotros como legisladores, las herramientas que tiene la Comisión de Fiscalización, y también este otro rol. A nosotros nos interesa muchísimo, como Comisión de Fiscalización, lograr hacer un análisis de las instituciones y qué está pasando en las instituciones y qué normativas deben ser modificadas, o qué instrumentos internos, reglamentos que tengan las instituciones no permiten que haya una fluidez en el manejo transparente de los recursos públicos o en el control a estos recursos públicos. Por eso es que la Comisión de Fiscalización se ha planteado un desafío muy importante, que es hacer una revisión exhaustiva de las instituciones, una revisión exhaustiva de los procedimientos, y para esto también estamos prontos a recibir al señor Fiscal General de la Nación, porque al haber tantas denuncias de Contraloría, de posibles indicios de responsabilidad penal en el manejo de los fondos públicos, y probablemente la respuesta no sea de igual forma eficaz aparentemente por la Fiscalía, probablemente hay un problema de comunicación, o no se ha generado un departamento especializado en crímenes de lo que sería investigación fiscal, en todo lo que tiene que ver con delitos de la administración pública, que terminan siendo como ámbitos relacionados al peculado y a otro, malversación de fondos y otros. ¿Qué es lo que interesa aquí? Lo que nos interesa a nosotros como legisladores es, como tú dices, Betty, no solo nos interesa hacer algo que es fundamental, que es llamar al mal funcionario, que responde el mal funcionario, sino sobre todo nos interesa que fluya la administración pública en un manejo adecuado de una lucha integral, coordinada y acelerada en términos de lucha anticorrupción. Eso es fundamental. Por eso es que estamos haciendo una primera revisión de las instituciones, que no es cosa fácil. El Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado, está pendiente una visita del señor fiscal, y ver cuáles son los problemas y de la falta de fluidez de la lucha desde sus diferentes instituciones, para que la Asamblea Nacional sea también ese puente necesario entre las instituciones y en el ámbito de nuestro control político, para que esa aplicación de esa política de lucha contra la corrupción sea mucho más eficiente. Claro, y te cuento, María José, que nosotros aquí en Tungurahua, el despacho de Betty Carrillo, tiene semana a semana también nosotros hacemos fiscalización en los barrios. Entonces, los diferentes barrios nos invitan, tenemos una reunión previa con los líderes del barrio, quienes nos dicen cuáles son las necesidades. De acuerdo a eso convocamos a las autoridades, a los directores provinciales, etcétera, y tienen que dar una respuesta a la comunidad. ¿Cuál es el resultado de este proceso de fiscalización? Porque es, unir las necesidades ciudadanas con las responsabilidades que tienen los funcionarios. ¿Cuál es el resultado? Que se atiendan en esas necesidades, o en otros casos, que la autoridad encargada pueda decir, no, esto no se puede hacer por tal y por tal motivo, y que la ciudadanía, conjuntamente con las autoridades, encontremos solución al problema. Entonces, la fiscalización no es
sentarle a una persona en el banquillo de acusados, no se da solamente cuando queremos cortarle la cabeza a un funcionario, se da también dentro de esos procesos positivos de vincular esas necesidades ciudadanas a la obligatoriedad de los funcionarios de cumplir. Y tú nos has dado un elemento más, es también identificar aquellas falencias para mejorar, reestructurar las leyes y convertirlos en procesos que sean viables. Porque claro, podemos tener todas las buenas intenciones, pero algo puede estar fallando en esos procesos y vincular aquello para que esa normativa o esa política pública sea totalmente exitosa. Creo que estamos avanzando mucho y bueno, quienes tienen aquí, quienes son los más aventajados en esta nueva mirada de ver la fiscalización es la ciudadanía. No más shows, como tú bien lo manifestabas, y por supuesto el trabajar conjuntamente con los ciudadanos y ciudadanas, es decir, incluir en la fiscalización también la participación ciudadana permanente. Amigos, amigas, les cuento que María José, ella es médico de profesión, graduada en Cuba, adquirió una especialización en medicina familiar. Así que al volver estaremos conociendo una nueva faceta de María José Carrión dentro de la Comisión de Salud. Mi último libro, yo tomo la idea del bien vivir del presidente de Corea, de hacer la simbiosis de las mejores cualidades de cada cultura para hacer una cultura nacional del bien vivir. Se está notando que la gente está progresando. Felicitaciones y que siga adelante, y que si enfatizamos en el ámbito social es lo importante. Anteriormente, para usted llegar a un presidente, pues hermano, tenía que pasarse por gringo. Dar trabajo a otras personas nos hace sentir bien, porque quiere decir que nosotros estamos luchando, mejorando y nos sentimos capaces. Se puede percibir la igualdad, tanto los afro como los indígenas, los montuyos. Ya no es solo la selección, ya tenemos un poco más de cosas de las que estar orgullosos. Eso nos da evidentemente ganas de ser los mejores, de hacer un montón de cosas buenas, no solo por uno, sino por el país. No trabajamos para las próximas elecciones, trabajamos para las nuevas generaciones. Ecuador ya cambió. María José, como habíamos dicho, tú estudiaste en Cuba medicina, tienes una especialización en medicina familiar y bueno, muchas veces nos preguntamos, yo mismo me pregunto, ¿qué hizo para que una persona que no está muy relacionada con las ciencias sociales, digamos así, medicina es como más técnico, esté involucrada en la política? Recuerdo cuando tú eras viceministra de Salud, ya estabas encargada de la ejecución de la política pública y ahora de la elaboración de esas leyes importantes para el cambio estructural de nuestro país. ¿Qué es lo que te motivó a incursionar en la política? Bueno, es muy importante el rol del médico, de la doctora, del personal de salud en la comunidad. Yo creo que siempre son referentes y constructores de un pensamiento dentro del territorio, son siempre parte de esas consultas que no necesariamente son en ámbitos de la salud, sino de la familia, de los problemas familiares. Es por eso de mi especialidad. A mí me encanta el desarrollo social de la familia y de la comunidad dentro de la mirada de salud. Y más allá de lo que se puede creer, de hecho, la medicina es una carrera muy política porque efectivamente siempre estás en una disyuntiva, ¿no? Humanista. Es humanista, absolutamente. Porque claro, tú tienes dos formas de mirar la atención de salud o el servicio de la salud. La una, que es la que hemos defendido mucho tiempo, desde la Asamblea Constituyente, que es la salud como un derecho, y la otra, que es la salud como una mercancía. En esa medida, siempre el término de los médicos, de las enfermeras y de la salud, es siempre un ámbito donde la postura política que tú puedas tener puede cambiar la vida de muchas personas. Y puede hacer la diferencia entre el acceso a la salud, como lo construimos en la Constituyente, a la salud gratuita de calidad, con calidez, o como era antes, privativa.
como un cobro, incluso sin tener la calidad de salud que tenemos ahora. Entonces eso hace que siempre, de forma personal, además vengo de una familia de personas políticas, mi padre, mi madre, desde sus vertientes políticas siempre han sido parte de procesos de lucha del pueblo por la reivindicación de los derechos, ¿no? Y además por ese camino está tu hijo, porque María José tiene un hijo precioso, hermoso, ¿cómo se llama? Inti, a quien muchas veces le ha tenido que, por su trabajo, traerle a la Asamblea Nacional y es hermoso, es querido por todos y se sienta y está contigo acompañándote, así que posiblemente él sea el futuro político también. Seguramente, guardando ojalá esa tradición sí. familiar. Ojalá que sí. No, yo creo que siempre hay esos dichos populares que son bastante graciosos, ¿no? Dice que cuando un dirigente se quiere deslegitimar la acción del dirigente, dice, no, es que no mueve a la familia, ni a la familia mueve, ¿no? Y después cuando el dirigente, no, es que solo a la familia mueve, o sea, digamos ese término, pero yo creo que efectivamente si tú eres una persona política y tú has construido lo que profesas hacia afuera, lo construyes adentro de tu hogar, de tu familia más pequeña, de la familia más grande, y ese discurso se hace una carne del día a día, es decir, una acción cotidiana, es lo más lógico que tu familia se involucre, lo más lógico que tu familia se indigne por las mismas cosas que tú te indignas, y lo más lógico que tu familia aprenda a debatir, incluso a dirimir de lo que tú piensas, pero en el ámbito de una discusión y una construcción política. Así nos formamos, mi hermano y yo creo que mi hijo va por ese camino también. Claro, y además el ser mujer, María José, sin duda alguna, el ser mujer y estar en política y tener hijos, sin duda alguna, sí es una carga adicional socialmente, ¿no? Porque sí, cuando el hombre sale, está bien, salió, pero cuando la mujer sale a trabajar o está involucrada en procesos políticos, por poco te dicen que eres una caricina, y qué bueno que el hombre le da la posibilidad de realizar esas actividades. Entonces, esa también es una de las razones por las cuales yo te admiro mucho, porque andas con tu bebé, involucrándole, es pequeñito. ¿Qué edad tiene? 9 años. 9 años. Y sin embargo se lo ve ya él también formando parte de las discusiones del pleno de la Asamblea. Sí. Bueno, María José, tú mencionabas algo importante. Decías ver la medicina como una función social. Y bueno, ahora vemos que esa es la nueva mirada que nosotros tenemos dentro del proyecto político de la Revolución Ciudadana de hacer las cosas. Ver la comunicación como una función social. Ver el derecho de los trabajadores como una función social, pedirles a los empresarios que tengan esa mirada social. Y tú ahora has mencionado, ver la medicina como una función social. Sin embargo, posiblemente esa mirada que tenemos ahora ha hecho que en los últimos días se han dado pronunciamientos con respecto a que se quiere socializar la salud y que eso está llevando a que se pongan tarifas en cuanto a la atención privada en temas de salud. ¿Cuál es la realidad al respecto? Bueno, la realidad es que la Autoridad Sanitaria Nacional, así lo establece la Constitución de la República, tiene toda la potestad, y en este caso el Ejecutivo, el Presidente de la República, vía decreto, de generar las instancias que considere para el mejor manejo de la política pública. Por eso el decreto 703 ha generado la Agencia de Regulación y Control de la Salud, que dentro de sus ámbitos tendrá la posibilidad de construir el tarifario, que de hecho ya está vigente, que es la tarifa por lo cual los servicios privados de salud ponen un monto a los servicios públicos de salud. Por ejemplo, hay en el caso de una operación, pero las camas del Servicio Público de Salud están llenas y el IES o el Ministerio de Salud Pública dice, no, atiéndale a esta persona en este hospital privado, y el Ministerio de Salud Pública o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social paga luego a la institución privada. Entonces esos tarifarios no es con respecto a que si alguien a una consulta que tú vas donde un médico, sino cuando estás recibiendo los servicios públicos de salud. Exacto. Y no hay camas en el IES.
Eso es parte de la mirada de la integralidad en salud. Así es. El derecho de que todos los ecuatorianos accedan a salud. No porque no tienes dinero, no puedes acceder a la salud. Exacto, es parte de la garantía, exacto. Parte de la garantía del derecho, y creo que son acciones acertadas que tanto el Ministerio de Salud Pública, el IES ha tomado en relación a cuando no existe el servicio dentro del servicio público. Ahí puede haber una propuesta de lo privado, una oferta de lo privado, que luego sea cancelado por lo público. Eso es muy importante porque ha permitido saldar muchas deudas en cuanto a atenciones, operaciones que estaban en listas de espera. Ahora ya se ha salido del represamiento que había, pero lo que era importante y que en un momento cuando estuve en el Ministerio de Salud Pública discutimos era cómo construir este tarifario. Es algo nuevo, era nuevo en ese momento. Es decir, que no haya personas de primera y de segunda categoría. Exacto. Porque, a ver, yo me opero en el Hospital Metropolitano exactamente de lo mismo y cuesta 10 veces más que si me operé en la clínica Ambato. Así es. Cuando este servicio sea comprado por el Ministerio de Salud o por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, si usted de manera individual, usted quiere ir a una atención de salud privada, sin el caminito de lo público. Sin lo público, sin la mediación de lo público, usted tiene todo el derecho. Porque esa es la libertad y las libertades que tenemos, a optar por un servicio u otro. Ahora, si usted no tiene los recursos, por supuesto usted tiene el Ministerio de Salud Pública que tiene la obligación de cubrir la necesidad que usted tiene. Por eso, por ejemplo, hay los convenios con Solca. Solca sigue recibiendo fondos públicos del Estado, hay un tarifario para Solca y estos fondos públicos se reinvierten en atender a los sectores sociales y vulnerables que no tienen la posibilidad de atenderse en otras instancias. Es decir, ganamos los ciudadanos, también ganan las instituciones privadas y gana también las instituciones públicas desde el punto de vista de que pueden dar un servicio garantizado a los hombres, mujeres y todas las personas que quieran hacerlo. Entonces, ¿por qué es el malestar? Bueno, hay una desinformación muy grande. Lamentablemente, creo que también las redes sociales son una ventaja por el acceso a la información inmediata que puedes tener de otras partes del mundo, pero también las redes sociales pueden ser peligrosas en la medida de que un rumor, una información no verificada, una información no contrastada, una información que no provino de una fuente adecuada, como el Ministerio de Salud Pública, como la Autoridad Sanitaria Nacional, como las autoridades del ramo, no termina siendo asimilada por los ciudadanos como verdad. De tal forma que la invitación también es a que los ciudadanos puedan ser parte de un acceso a información calificada. Es decir, los médicos, ingresar a la página web del Ministerio de Salud Pública, bajarse el decreto 703, leerlo y se darán cuenta que en ningún momento se pone techo a los cobros de las consultas privadas. Muchísimas gracias, María José. Betty. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos semana a semana en Tungurahua Tiene la Palabra. Nos estaremos viendo la próxima semana con más información sobre las leyes que estamos construyendo en la Asamblea Nacional y sobre el trabajo en el territorio. En el cantón Pelileo, en la parroquia de Guambaló, los turistas tienen la oportunidad de conocer de cerca cómo se fabrican los muebles que han llegado a tener una excelente aceptación en el país. Y aquí es la fábrica del proceso determinado de muebles en blanco. Todo un proceso con calidad profesional, dispuesto a complacer de cualquier manera a los clientes. Algún cliente tiene un diseño exclusivo, pues nosotros solamente con la foto le fabricamos. Y también nosotros sacamos nuestros propios diseños. Yo creo que nuestros muebles están conocidos ya en todo el país. Muebles para todos los ambientes, algunos exclusivos, un trabajo bien hecho que depara satisfacciones. Esta es una profesión que muy digna, muy honesta, que yo me siento orgulloso de ese trabajo, porque esto es lo que mejor sé hacer y lo que me gusta a mí. El trabajo existe cuando las oportunidades son aprovechadas con inteligencia y dedicación. Yo trabajo alrededor de unos 14 años en lo que es netamente el tapizado. Una labor delicada de mucho detalle. Las mujeres aquí guambaleñas son de un 100%, un 90%
lo que es todo lo que son las artesanías. Es carpinterías, otras son emporadoras, tapicerías. Entonces, de todo eso hay mujeres que salen de los talleres grandes, a veces más mujeres que hombres. Definitivamente, allí existe igualdad de género. La tapicería para mí, este trabajo es mi segundo hogar. Yo amo mi trabajo. Aquí es donde me mantiene feliz, desestresado y comparto con la gente. En Guambaló se hacen muebles con amor. Después de regalarse unos confortables y bonitos muebles en Guambaló, puede satisfacer su apetito en el subterráneo bar-restaurante. Los servicios turísticos mejoran a ojos vista. Se toman en cuenta la calidad, el sabor, sin dejar a un lado para nada una atractiva presentación.